Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Vamos a orar antes de exponer la palabra. Dar gracias a Dios por lo que nos está permitiendo, por quién es Él y por esta gracia que nos sigue manifestando a cada uno de nosotros. Señor, gracias, Padre, por Cristo. Gracias por este día, por este momento, por este tiempo. Te damos las gracias por cada persona de las que estamos aquí reunidos. Señor, que tú nos enseñes, que tú nos hables. Señor, que tu Espíritu Santo pueda entrar en nuestras vidas de una manera clara y evidente a través de tu palabra. Obre poderosamente dentro de cada uno de nosotros y nos enseñe un poco más cómo eres tú, oh Dios, para que de esa manera nosotros también podamos adorarte tal como tú debes ser adorado. Gracias por Cristo, gracias Dios por este tiempo de predicación, que sea tu nombre levantado, exaltado en alto, que solamente tú sea quien reciba la gloria y la honra, Dios, y que tú nos ayudes a cada quien de nosotros en nuestras imperfecciones y en nuestras debilidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir estudiando lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Llevamos ya varios domingos y a la verdad creo que es algo muy importante, es algo que necesitamos nosotros como cristianos, conocer el carácter de Dios, quién es Dios en verdad, cómo Dios se revela en su palabra, y eso a la misma vez nos ayudará a excluir lo que nosotros posiblemente hemos llegado a pensar de quién es Dios o cómo es Dios. Y nada mejor que dirigirnos a su palabra. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, es importante entender que no estamos hablando de características. Siempre tratamos de aclarar esto porque esto es muy fácil que nosotros podamos confundirlo. Tampoco estamos hablando de cualidades, porque si hablamos de características y cualidades, estaríamos hablando de lo creado, pero Dios es increado. Él es el creador de todas las cosas. Así que cuando nos dirigimos a Dios, ¿cómo nos vamos a dirigir a Él? Estamos tratando también de enfatizar que no estamos solamente hablando para saber acerca de Dios, que por tanto la propia palabra nos va a enseñar acerca de Dios, pero lo que estamos tratando de apreciar y lo que queremos hacer énfasis es que este conocimiento que Dios nos está impartiendo a través de sus atributos, sus nombres, que es lo que estamos estudiando, sea un conocimiento que nos transforme más a Cristo, más a su imagen, más a su semejanza. Y esto es algo muy necesario dentro de la iglesia en nuestros días. Esto es algo que debemos de hacer énfasis porque lo necesitamos. Estoy convencido de que muchas de las cosas que tú y yo hemos creído de lo que es Dios, no lo es, no lo ha sido, no lo será.
Así que lo que realmente puede transformar y cambiar nuestras vidas es aquello, que obra o habla, actúa conforme a la esfera de la verdad, porque como bien hemos dicho en 3 clases, Dios es el único Dios vivo, único y verdadero. Así que lo que Dios está obrando en nosotros, si esa es una realidad que ha iniciado en ti y en mí, esa es una obra verdadera. Como de la misma manera, si Dios no ha comenzado su buena obra en ti, todo cuanto tú pudieras objetar, decir, defender en cuanto a tu cristianismo, entre comillas, o tu propio testimonio, si Dios no ha iniciado esa obra, no es verdad. Aún necesitas acudir a Cristo. Y lo bueno es que estás a tiempo. Pero seguramente la iglesia de Cristo está siempre llena de supuestos conversos. Pero en verdad está llena de múltiples o muchos inconversos. Personas que creen que han nacido de Dios, pero no han nacido. Y esta es una gran verdad, digo, a nivel global, en toda la iglesia de Cristo, donde quiera que se estén congregando hoy, todos los días, en cada iglesia para poder adorar, alabar o predicar a Cristo. Esto es algo que siempre ha ocurrido. Pero ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esta aparente conversión? Bueno, solamente es por medio de la verdad, solamente es por medio de la palabra. Por eso es importante que nosotros prediquemos bíblicamente la palabra de Dios. Hoy en día se conoce muy poco del Dios de la Biblia porque hay muy pocos que estén predicando bíblicamente a Dios. Esa es otra gran verdad. Los mensajes que más predominan tienen que ver con lo que el hombre necesita en cuanto a lo físico, en cuanto a su propio bienestar, en cuanto a su propia salud, en cuanto a su propia economía, pero todo está centralizado con lo que es el hombre. Pero en verdad es todo lo opuesto lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos está enseñando que lo más importante del ser humano es que verdaderamente llegue a conocer ¿a quién? A Dios. Porque si tú y yo no conocemos en verdad a Dios, si no tenemos un encuentro personal con el Dios de la Biblia, no tiene sentido nuestra propia existencia. Así que es sumamente importante. Podríamos estar por años caminando pensando que somos salvos, pensando que estamos conociendo a Dios, pero no habiendo habido evidencias de esa conversión. Es tan importante conocer a Dios por medio de sus atributos, porque esto es lo que nos avala la vida cristiana, esto es lo que en verdad nos transforma a nosotros, y esta es la seguridad que tú y yo pudiéramos sin lugar a duda tener en cuanto a esa verdad de Dios revelándose a nosotros. A mí me gustaría hoy exponer la verdad doctrinal de uno de los atributos de Dios, que Dios es espíritu, y esto es un poco complejo. Me gustaría que nos centráramos en el tiempo que tengamos para poder apreciar. Quienes puedan apuntar, que apunten, porque yo te invitaría a que tú luego repases tu Biblia, tus apuntes. Siempre es algo que me gusta decir, que tú puedas comprobar y tener el tiempo con más dedicación y más detenimiento para que lo que hayamos expuesto, lo que hayamos citado en cuanto a pasajes bíblicos, puedas chequearlo, tú puedas comprobarlo, tú puedas analizarlo, que verdaderamente es así. Y digo que es algo delicado porque estamos hablando de algo que no vemos. Por eso es algo un poco complejo, pero la Biblia nos va a enseñar la relevancia de que tú y yo podamos apreciar, entender, aceptar de que Dios es espíritu, porque solamente de esta manera, mira si es importante, aunque prácticamente yo nunca he escuchado un mensaje sobre esto, pero en verdad pensando en esto, es la única manera en cómo el cristiano se puede relacionar ¿con quién? Con Dios. Mira si es importante. Leía un escrito, siempre me gusta citar algunos de los escritos de los libros que he leído hace años, no lo leo ya mucho últimamente, estoy leyendo ahora otro, pero son libros que enriquecen mucho. Y Tozer decía en cuanto a esta gran verdad, dice que cuando intentemos imaginarnos cómo es Dios, por necesidad tendremos que usar lo que no es Dios como el material en bruto para que nuestra mente trabaje sobre Él. De aquí que, como quiera que nos imaginemos que Dios es, no será así, porque habremos construido nuestra imagen a partir de aquello que Él ha hecho, y lo que Él ha hecho no es Dios,
Si insistimos en tratar de imaginárnoslo, terminaremos con un ídolo, no hecho con las manos, sino con los pensamientos. Y un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo hecho con las manos. El domingo pasado estuvimos hablando la tercera parte de que Dios es el único Dios vivo y verdadero, y contrastamos, creo que fue una enseñanza muy rica, contrastamos al único Dios vivo y verdadero con todos los falsos dioses. Pero sobre todo lo que pudimos ver y apreciar es que la propia Biblia nos está enseñando que nosotros en la iglesia de Cristo, en cada quien de nosotros los cristianos, en nuestros propios corazones, también podemos tener ídolos. Y de ahí que definimos qué era lo que es un ídolo según la Biblia. Dijimos que es todo aquello que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y una de las cosas que estuvimos exponiendo es que a veces los ídolos más cercanos que tenemos dentro de nuestro propio corazón puede ser la tendencia de amar tanto a nuestra propia familia, pero por encima de Dios. Pusimos los hijos, los esposos, las esposas. Esto en múltiples veces a lo largo de nuestro cristianismo, hablando en mi propia vida, ha llegado a ser un ídolo. Y Dios trató esto de una manera muy específica conmigo. Así que un ídolo no es algo solamente que tú y yo hacemos con nuestras manos, sino es algo que tú y yo imaginamos en nuestra mente. Es cuando tú y yo damos el lugar que solamente Dios merece como lo prioritario, como lo primero. Y cuando Dios pasa a un segundo lugar, ahí tienes tu ídolo y mi ídolo. Así que fue importante ver la semana pasada cómo Dios destaca su veracidad, ¿verdad? Cómo Él es auténtico, cómo Dios es verdadero, cómo Él es único, cómo Él está vivo. Y Él sigue mostrándonos que Él es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Entonces nos está enseñando algo prácticamente que nos ayuda también un poco como preámbulo a adentrarnos. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a adorar entonces si no vemos? Porque Dios es espíritu. ¿Cómo nos vamos a dirigir a Él? Esto es importantísimo para mí. Y me gustaría que pudieras atender porque posiblemente haya muchas cosas que no estén en el lugar que deben de estar. Y que si hoy pudiera estar en el lugar que debe de estar, que sea solamente porque la Biblia te lo dice a ti y a mí. ¿Verdad? Que no sea un pensamiento que yo pudiera estar transmitiendo, sino no, porque la Biblia nos lo enseña, que eso ocupe. Pero si en verdad te lo enseña la Biblia, por favor, ser humilde, acéptalo. Aceptémoslo. No sabemos tanto como pensamos. Y la propia palabra nos enseña, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Hay muchas cosas que pensamos que las sabemos y las conocemos, pero la verdad es que aún no sabemos nada como debemos saberlo. Y la única manera de saber las cosas como Dios quiere es ser humildes. Y Jesucristo mismo nos lo enseña. Para nosotros aprender de Cristo necesitamos humildad. Él mismo nos enseña a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Él nos está dando el propio ejemplo cuando Él es el Verbo encarnado. Así que en vista de lo que estamos viendo, necesitamos por tanto tener un concepto bíblico de cómo es Dios. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios o cuando hablamos de las perfecciones de Dios, estamos respondiendo a la pregunta de cómo es Dios. Bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es espíritu, Dios es misericordioso, Dios es omnisciente, omnipresente. Así que los atributos o sus perfecciones responden a la pregunta de cómo es Dios. Cuando hablamos de los nombres de Dios, y esto es importante para el estudio de los atributos y los nombres, cuando hablamos de los nombres de Dios, responden a la pregunta de ¿quién es Dios? Y Dios es juez, Dios es mi pastor, Dios es mi sanador. Así que a través de sus atributos o perfecciones y a través de los nombres de Dios, nosotros podemos comprender un poco más el carácter del ser divino de Dios. Entonces es importante, o sea, es relevante que nosotros estudiemos los atributos y sus nombres, porque esto nos enseñará cómo es Dios y quién es Dios. Pero me gustaría que fuéramos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo número 4. Una pregunta que muy posiblemente alguna vez cada uno de nosotros, los seres humanos,
en algún momento, aún inclusive los que somos cristianos con anterioridad, seguramente nos hemos hecho la pregunta de qué está compuesto Dios o de qué está hecho Dios. ¿Es carne y sangre como nosotros? ¿Cómo está formado Dios? Bueno, los ídolos tienen que ver con una imagen de aquel quien hace los ídolos, de un producto de su imaginación, tratando de que sea algo manifiesto, algo visible, para venerar, para reverenciar. Desde que el hombre es hombre, a través de los siglos, en la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tratado de imaginarse cómo es Dios, de qué está hecho Dios. Y es algo muy curioso, porque un niño que apenas está empezando ya a hablar, y cuando empieza a escuchar en cuanto a las cosas de Dios o su propia conciencia, empezamos con el dilema, bueno, ¿quién es Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Y quién hizo a quién hizo a Dios? Esto se nos suena, ¿no? ¿Es familiar? Esto es algo que está en el ser humano. Porque el hombre, el ser humano ha sido creado para glorificarle a Dios, para adorar a su Creador. Y donde quiera que el hombre se encuentre, en los puntos más remotos de toda la tierra, es algo que la propia historia nos está enseñando, ¿verdad? Aun cuando los mismos españoles estaban conquistando tierras que eran vírgenes y habían tribus que jamás nunca habían tenido contacto con la civilización. En aquel ámbito, cuando los católicos, en este caso, iban y invadían, ¿verdad?, aquellas tribus o aquellos territorios, aquellas islas, como quiera que fueran sitios vírgenes, se encontraba un hombre siempre adorando a un supuesto Dios. Nadie les había predicado de Cristo, nadie les había enseñado de Dios, es más, no tenían contacto con la civilización. Pero ellos estaban sintiendo la necesidad de adorar a un ser que estaba por encima de ellos. Claro que no es el Dios vivo y verdadero, pero tú y yo podemos ver por la propia historia de que el hombre siente la necesidad de adorar a alguien superior a él. Esto no es nuevo. Algunos han adorado a un árbol, al sol, a una vaca, a una piedra. Pero lo que quiero enfatizar es que el hombre siente la necesidad de adorar a alguien superior a él, porque el hombre, aunque no lo reconozca, sabe en su conciencia que ha sido creado, hecho por alguien superior. Esta es una gran verdad, aunque los hombres traten de refutarla o traten de negarlo. Esto está en el ser humano, porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero es curioso ver que en todas las escrituras el versículo clave que nosotros vamos a usar, este versículo, y lo vamos a dividir en dos partes, es Juan 4:24. Si nosotros vamos a las palabras que Jesús tenía con una mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, dice: Dios es espíritu. Esta será la primera parte que estaremos exponiendo, la naturaleza de Dios, y el deber será la segunda parte de quiénes somos cristianos que tenemos ante su naturaleza. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La naturaleza de Dios es el fundamento de nuestra adoración. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. Su naturaleza es verdaderamente el fundamento por el cual nosotros vamos a adorarle. Pero el problema surge aquí cuando la Biblia nos está enseñando que Dios es espíritu. Entonces nosotros debemos exponer a lo largo de las escrituras qué es lo que la Biblia nos está enseñando cuando Jesucristo aquí es quien nos dice que Dios es espíritu. ¿Qué es lo que tú y yo entendemos por esta gran verdad que nos está enseñando la propia palabra? Y esto, como hemos dicho, es un factor muy importante para con nosotros, los seres humanos. Bueno, si Dios es espíritu, Dios no es material o corporal o corpóreo. Dios no es algo físico que nosotros podamos ver. Dios nos está enseñando que esto es algo que debemos de descartarlo. Dios no posee un cuerpo físico como tú y yo tenemos. Esto es algo que Dios también nos enseña que descartemos. Dios es invisible. Dios no es visible a través de los ojos físicos del ser humano. Ahora bien, aquí tenemos que aclarar algo que sé que algunos estarán pensando y que evidentemente es bíblico, a excepción
de que Dios se mostró a los hombres en la vida ¿de quién? De Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Jesucristo, en los días de Cristo, cuando estaban viendo a Cristo físicamente, dice, el que me ha visto a mí, dice, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Pero eso no es la enseñanza esencial de la Biblia. La doctrina de que Dios es espíritu sigue siendo Dios es espíritu. Y nosotros podemos ver pasajes donde nos está enseñando, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo nos enseña que Él se hizo hombre en Filipenses capítulo número 2. Pero la verdad que nos está hablando de que el verbo se hizo carne en un periodo de una historia donde está profetizado y destinado desde antes de la fundación del mundo por el Padre para que Él pudiera cumplir el objetivo del Dios del cielo, del Dios trino, para que nosotros pudiéramos ser salvos en Cristo. Pero la doctrina de que Dios es espíritu es algo que debe de ser muy conservadora. El otro día escuchaba un estudio de alguien que yo pensaba, que para mí, fíjate, no escuché mucho de él, pensaba que tenía buenas doctrinas bíblicas. Y el otro día en la noche, escuchando con Marcelo un estudio, antes de quedarnos dormidos, ella me dijo, Juan, ¿todavía vive este hombre? La verdad es que murió hace un par de años, creo, con casi 90 años. Y escuché en alguna ocasión en Panamá y un poco por ahí, y dije, pues yo pensaba que sí, pero bueno, me informé que murió, y queriendo responder a lo que ella me dijo, puse alguna clase suya, trozos. Escuchando un estudio suyo, es un predicador famoso pentecostal, lo fue, me di cuenta de que él no cree en la Trinidad. Y sabes, esto no fue algo declarado abiertamente, sino él estaba enseñando de un Dios que se transformaba en Jesús, un Dios que se transformaba en el Espíritu Santo, un solo Dios, pero no reconoce la verdad de que hay tres personas en el seno de la deidad de Dios, cada uno con su persona y con su personalidad. Así que negaba la Trinidad. Claro que nunca he escuchado clases enteras, eran cosas en el movimiento un poco pentecostal, le veía con algo siempre, algunos puntos o algunas luces de cosas que digo pues son bíblicas, pero cuando uno estudia, cuando uno ve, uno oye, en medio de aquel trozo de la predicación había algo que mis oídos espirituales decían, esto no va en sintonía con Dios, esto no es lo que enseña la Biblia. Tú y yo tenemos que estar muy despiertos porque la propia palabra nos está enseñando, dice que habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahí la palabra es poder. Algunos tendrán comezón de oír, ¿verdad? El hombre sigue buscando cosas que ellos puedan comprender por sí mismos o entender a través del medio de la lógica o la razón. Y prácticamente lo que no comprendemos lo descartamos. Preferimos solamente aceptar lo que es comprensible. Yo veía la raíz de este hombre cuando empecé un poco a investigar que precisamente el fundamento es si yo no comprendo, no acepto. ¿Sabes? Dios es un Dios incomprensible. Eso es una gran verdad que vemos a lo largo de las Escrituras. Pero también hay otra gran verdad, que Dios es un Dios que se ha dejado conocer. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios, no es politeísmo, porque estos son varios dioses. No, es un Dios. Creemos y somos monoteístas. El otro día hablaba con alguien que me preguntaba cómo veía yo esto de que Dios era monoteísta. Y la verdad es que Dios no es monoteísta, nosotros somos monoteístas, no Dios. La declaración de fe nuestra en cuanto a un solo Dios es el monoteísmo. Pero Dios no es que sea monoteísta, Él no profesa una religión, Él no te está hablando de su creencia. Él es increado, Él es autoexistente, no tiene que ver con nosotros en el sentido de tu lógica y la mía. Pero nosotros somos monoteístas, así que creemos en un Dios, y esto quiero volver a enfatizar, en tres personas. Cada uno con su persona y su personalidad, pero un Dios en tres personas. No se convierte en, no se hace en. No, el Dios que nosotros adoramos, y me gusta mucho pensando en esta semana esta frase de Jesús, Dios es espíritu. Y solamente hay una manera de adorar y tener relación y comunicación, ¿verdad?
con ese Dios espíritu, el único Dios vivo y verdadero. Y es que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Eso sin Cristo es imposible, sin la segunda persona de la Trinidad. Por supuesto es ineficaz sin la tercera persona de la Trinidad, por medio de Dios Espíritu Santo. Es una imposibilidad. Pero lo que nos está enseñando aquí es que Dios es un Dios invisible, aun cuando se ha dejado ver a través del Hijo, cuando Cristo fue hecho carne. Ahora es verdad, y también hay que decirlo, que nosotros en el Antiguo Testamento encontramos formas, encontramos una manera lingüística, que nos enseñan a asimilar un poco más el ser de Dios. Nosotros encontramos que la mano de Dios, los pies de Dios, el dedo de Dios, la espalda de Dios, pero no es que Dios tenga estas partes físicas, como tú y yo estamos tratando de asimilar, sino que esto es un lenguaje antropomórfico, que la palabra es una palabra compuesta, son formas humanas. Dios se presenta en formas, ¿verdad? Tanto en el lenguaje como en formas y características, a veces de hombre, otra de ángeles, para que tú y yo podamos asimilar con mejor comprensión cómo es este Dios invisible, cómo es el Dios espíritu, porque en verdad, si no fuera de esta manera, nosotros no comprenderíamos muchas de las cosas que hoy en día estamos tratando de asimilar por medio de lo que Dios nos está enseñando. También quiero aclarar, antes de seguir con la enseñanza, de que Dios es espíritu en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo número 1, versículo número 1, versículo número 28, en Daniel 7. En múltiples pasajes vemos que hubieron hombres de Dios que tuvieron una visión ¿de quién? De Dios. Inclusive en Génesis 18, Jueces 5, encontramos las teofanías, que es una manifestación del Cristo preencarnado, o las teofanías, que es una manifestación de Dios hombre, mostrándose a los hombres. Pero Dios es espíritu, ese no es Dios. Esas visiones, o esa manera en cómo se podía visualizar en ese momento, por ejemplo, cuando Abraham recibe a dos ángeles y uno de ellos dice que era Dios, de los tres, no estaba viendo Dios físicamente. Cuando Moisés ve la espalda de Dios, cuando pide que le muestre su gloria, esa no es la espalda de Dios. Dios, en su misericordia y en su paciencia, nos está enseñando que asimilemos para que podamos comprender por medio de estas formas, este lenguaje, o estas visiones, o estas manifestaciones, hablando de lo que son teofanías o cristofanías, poder tener una mejor comprensión de quién es Dios. Pero la verdad es que nosotros, si tenemos que decir quién o cómo es Dios, Dios es espíritu. Y esto es algo primordial en tu cristianismo y en el mío. Así que es importante, ¿verdad?, poder ver lo que nos está enseñando la Biblia por medio de esta gran verdad. Porque solamente de esta manera nosotros podemos entender que ese es el fundamento de su naturaleza, o esa es la base, esa es la esencia de su naturaleza, por el cual nosotros vamos a adorarle. Y Él exige nuestra adoración, porque tú y yo debemos de tener una comprensión de su naturaleza. Dios es espíritu. En Éxodo capítulo número 20, versículos 4 al 6, hablando aquí del decálogo, de los 10 mandamientos, Dios, vemos este pasaje que está prohibiendo a su pueblo a que lleguen a pensar que su existencia es similar a alguna otra cosa en la creación física que Dios ha creado. Y dice: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios está prohibiendo
de que nosotros podamos tener un concepto físico o corpóreo de quién es Dios o cómo es Dios. Y por tanto que hagamos una imagen de aquello que nosotros nos estamos imaginando. Eso es lo que Dios está prohibiendo. Por eso lo que resalta en cuanto a la esencia del ser de Dios es que Dios es espíritu. No puede el hombre hacerse una imagen de quién es Dios, puesto que Dios es invisible. Es más, nos enseña en cuanto en este caso a Moisés. Dice que ninguno puede seguir viviendo si pudiera ver a quién. A Dios. Es imposible. Porque la esencia del ser divino, del Dios trino, es que Dios es espíritu. Y esto debemos de tenerlo bien conceptuado en nuestro cristianismo. Es lo que Dios es. Si Dios no fuera espíritu, no podría ser una esencia. Pero la verdad es que nosotros podemos ver que si tuviera un cuerpo, no podría entonces, por tanto, ser la esencia de la naturaleza de su espíritu. Si tuviera un cuerpo, sería algo que sería divisible. Y si fuera divisible, la esencia de Dios es una, entonces cada parte que sería dividida sería un Dios. Por eso la esencia del ser de la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. No tiene división, no es divisible la esencia del ser de Dios. No está compuesto por partes, como algunos enseñan. Y esto nos enseña entonces cómo nosotros podemos adorarle. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo número 6 que nos enseña de esta gran verdad, de que si Dios tuviera un cuerpo, entonces era un compuesto de diversas partes, por tanto sería dividido, y entonces al tener diferentes partes, cada uno sería un Dios. Tendríamos muchos dioses. Pero no es lo que nos enseña. Mira lo que nos enseña en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 4. Pero oye Israel. Aquí encontramos que Dios no es compuesto, es la esencia de su naturaleza. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aunque aquí en el verbo, o sea en el nombre de Dios, lo que nos está enseñando es la pluralidad de Dios. Es curioso. Creemos en un Dios trino, pero la esencia del Dios es uno. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Así que la esencia del ser divino de Dios es indivisible. Dios es uno. Dios es espíritu. Esta es la verdad de lo que nos está enseñando su palabra. Piensa por un momento, porque de todos los atributos que hemos estado exponiendo, si Dios no fuera espíritu, no podría ser los atributos que hemos dicho. Es curioso, pero si Dios no fuera espíritu, hemos hablado de que Dios es un Dios independiente, pero mira, si Dios no fuera espíritu, no podría ser tampoco independiente, porque para ser independiente tiene que ser absolutamente libre de necesidad o de dependencia. No, lo que nos está enseñando es que Él es el único Dios verdadero. Él es el único autosistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Que Dios es espíritu, no depende de nada ni de nadie. No tiene ninguna necesidad, como tú y yo la tenemos. Y dice en Isaías capítulo 44, versículo número 6, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. En el versículo número 8 dice, ¿hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. No sé si recordáis el primer atributo que estuvimos hablando, incomunicable, de que Dios es creador. Mira, si Dios no fuera espíritu, tampoco podría ser creador. Dice en Génesis capítulo número 1, en el versículo número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no había nada visible, no había nada que se pudiera ver en cuanto a lo creado de Dios. Y dice que en el principio Dios fue quien creó. Así que Él es increado. Él, por tanto, es espíritu.
Y Él puede crear de la nada con el poder de su palabra. De hecho, la palabra ahí, Dios creó la palabra bará en hebreo, que aparece 44 veces en el Antiguo Testamento, siempre tiene que ver con el sujeto de Dios. Es decir, la palabra bará significa sin materia prima. No existía nada visible, pero Dios existía. Dijimos, Dios es autoexistente, existe en sí mismo. Dios es espíritu. Y Él crea de la nada. Y todo cuanto nuestros ojos ven en cuanto a la propia creación nos está hablando de que hay un Dios autoexistente que no ha sido creado, que es increado y que por tanto es espíritu. Si Dios no fuese espíritu, tampoco podría ser infinito, como nos está enseñando la propia palabra también de Dios y que también es uno de sus atributos. Si Dios no fuese espíritu, no podría ser infinito, entonces tendría limitaciones. Pero sin embargo nosotros vemos de que Dios no tiene ninguna limitación porque Dios es infinito. Aún lo más grande, pudiéramos decir, que nosotros, el ser humano, conoce como es el sol, tiene sus limitaciones y aún hoy por hoy se puede medir. Dios no, que Dios es espíritu. Y nosotros debemos de entenderlo en esta manera. Si Él no lo fuera, ¿verdad? Tampoco podría ser infinito. Dios es espíritu y por tanto Él puede ser lo que dice que es. Dios es infinito. Dice en 2 de Crónicas capítulo 2 versículo número 6 que los cielos de los cielos no te pueden conocer porque Él es infinito. Y Salomón estaba aquí reconociendo la inmensidad e infinitud de Dios cuando construye el templo para Dios. Lo que de Salomón dice, Dios es tan grande que aquí no se le puede contener. Dios es inmenso, Dios es infinito. Dios es espíritu. También hablamos del atributo de la inmutabilidad, de que Dios es inmutable. Bueno, si Dios no fuera espíritu, tampoco podría ser un Dios como inmutable. Estaría sujeto a cambio, como lo corpóreo, como lo creado, como lo físico. Pero porque Dios es espíritu, Él es también inmutable. Y yo creo que hay un ejemplo muy claro que nosotros podemos ver. Y es lo que acontece en el ser humano cuando muere. El hombre está compuesto, es un ser tripartito de cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre muere, se divide y el cuerpo, ¿dónde va? Al polvo. Pero porque Dios no es físico, porque Dios no es creado, porque Dios es espíritu, Él puede seguir siendo el mismo como nos enseña Santiago. En Dios no hay cambio ni sombra de variación. Si Dios no fuera espíritu, tampoco podría ser omnipresente. ¿Por qué? Si Dios fuera corpóreo o físico, solamente podría estar en un solo lugar a la misma vez. Pero porque Dios es espíritu, Él puede estar en todas partes a la misma vez. Porque a la misma vez también es infinito, inmenso. Imagínate si es importante el hecho de que tú y yo tengamos una buena doctrina en cuanto a que Dios es espíritu. Nos enseña en Jeremías capítulo 23, en el versículo número 24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no le vea? Declara el Señor. Y dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el mismo Dios. Dios es omnipresente. Está en todo lugar, en todas partes a la misma vez, porque Él es infinito y Él es espíritu. Si fuera físico no podría hacerlo. ¿Y por qué todo lo que estamos diciendo? Porque tú y yo, pasando a la segunda parte, ¿verdad?, que es la que vamos a tratar ahora, la que necesitamos aplicar a nuestro cristianismo, tenemos esta gran verdad de lo que estamos viendo muy por encima. Lo que Jesús dijo a la mujer samaritana es de suma importancia. Porque si nosotros no concebimos o no entendemos o no apreciamos, ¿verdad?, lo que Dios nos enseña en cuanto a su naturaleza, a la esencia de su ser, que es indivisible, que por tanto Dios es espíritu, que es un solo Dios. Si tú y yo no entendemos esta gran verdad, nosotros tampoco podríamos tener comunión con Él. Porque Dios exige de quienes tenemos a Cristo, de su pueblo, de su iglesia, que si tú y yo podemos entrar ante su presencia, que si tú y yo podemos adorarle, alabarle, que si tú y yo podemos tener comunión con Él,
Que si tú y yo podemos tener relación con Él, es a través de la vida del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Así que es por medio del Espíritu que solamente tú y yo podemos tener comunión con un Dios que es Espíritu. Volvemos a Juan capítulo número 4, en el versículo número 24. Y encontremos aquí, o vamos a encontrar aquí lo que Jesús trata de que nosotros apliquemos de manera práctica a nuestras propias vidas. Hemos visto de que Dios es Espíritu, es decir, esa es su naturaleza, es el fundamento de nuestra adoración. Dios es invisible y Pablo lo deja bien claro en primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 17. Mira lo que un versículo más para que puedas tenerlo en mente. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios invisible. O sea, la invisibilidad de Dios, lo que nos está enseñando es que es una de sus perfecciones. Dios es Espíritu, es una de sus perfecciones, uno de sus atributos. Las cosas visibles están dentro de nuestra comprensión, pero lo invisible no. Así que es importante, porque de la misma manera como Dios es invisible para nuestros sentidos, también es incomprensible para nuestro entendimiento. No vamos a comprender, no vamos a poder entender esta grandeza. Por eso dice en el segundo punto del versículo 24, y los que le adoran. Jesús dice ahora, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Primariamente nos enseña que Dios es espíritu. Y aquí nos encontramos la aplicación, el deber. Nota como el texto dice que los que le adoran deben, tenemos un deber, tenemos una necesidad, deben adorarle en espíritu y en verdad. Por eso estamos diciendo que la naturaleza de Dios es el motivo o es el pilar o es el fundamento por el cual nosotros, la iglesia de Cristo, le adoramos. Y le adoramos como nos enseña, en espíritu y en verdad. Así que ¿cómo es que nosotros, ante lo que estamos exponiendo, ante esta gran verdad, cómo es que nosotros podemos adorar a Dios, que Dios es espíritu? Y aquí encontramos algo que lo que Jesús nos está enseñando en el versículo número 24. Alguien oraba de esta manera: Señor, déjanos conocerte tal como eres, porque sólo así podremos adorarte tal como debemos. Creo que este es un principio de vital importancia para ti y para mí como cristianos. Señor, muéstranos cómo eres. Señor, déjanos conocerte tal como eres. Si tú eres espíritu, tú debes ser adorado en espíritu y en verdad. Solamente nosotros conociendo cómo es Dios, es que nosotros podremos adorarle como Él debe ser adorado. Pero si nosotros no estamos conociendo cómo en verdad es Dios, nuestra adoración no sería el fundamento de su naturaleza. No estaríamos adorando a un Dios que nos enseña que es espíritu, y que por tanto hemos visto en 3 clases que ese Dios espíritu es vivo, es verdadero, es único, es real, es todopoderoso, pero es invisible. Dios sigue enseñándonos que no nos hagamos imagen de Dios, que no conceptuemos solamente a Dios a nuestra manera o en nuestro pensamiento formemos algo que no tenga que ver con lo que Dios nos enseña. Y por algo Dios nos está dejando contundentemente esta gran verdad de que Dios es espíritu. Y es como Él debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y aquí encontramos en Juan 4 como la mujer samaritana. ¿Qué es lo que está tratando aquí en el capítulo número 4? ¿Su adoración a Dios era correcta o incorrecta? Era incorrecta. Y si tú y yo no tenemos un entendimiento correcto del carácter de Dios, de lo que estamos estudiando, tampoco nuestra adoración será correcta. Su naturaleza, la naturaleza de Dios es lo que nosotros nos debe de hacer mover, es el fundamento de nuestra adoración. Cuando hablamos de la adoración, no es una actividad. Algunos creen que la adoración es un grupo de alabanza, ¿verdad? Es levantar las manos. Claro que todo esto puede entrar,
Vamos a tener una reunión de adoración. ¿Sabe que la adoración no es una actividad? No, la adoración es una actitud. Eso es lo que nos enseña la Biblia en Romanos capítulo número 12, en el versículo número 2. La adoración tiene que ver con una vida. La adoración tiene que ver con una disposición. La adoración tiene que ver con todo lo que tú y yo somos. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y aunque nosotros, ¿verdad?, podemos entender que debemos de adorar a Dios con todo lo que somos, y con ello conlleva lo que es el cuerpo, no es lo primero, no es lo que Dios busca. Dios busca nuestros corazones. Dios busca nuestras almas rendidas a Él. Dios busca que tu espíritu y mi espíritu tengan un solo objetivo en esa adoración y sea su única exclusiva gloria. Y eso solamente se puede hacer de manera espiritual. No se puede hacer como lo estaba haciendo la mujer samaritana. El problema que esta mujer tenía es con lo físico. No hay el tiempo. Es un capítulo aparte muy largo, pero te invitaría a que leas Juan capítulo número 4. Podemos ir a 3 versículos para entender un poco. El 20 al 23, mira lo que le dice aquí Jesús a la mujer. Bueno, ella está hablando: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esto es lo que nos está enseñando Jesús. Es de vital importancia para ti y para mí. Mujer, créeme, dijo Jesús. No es en una manera física, ¿verdad? No es en este monte ni en el otro monte. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los que tengan una relación viva y verdadera con Cristo, los que tengan la vida del Espíritu Santo en su propio ser, esos solamente serán aquellos quienes puedan adorar a un Dios que es espíritu, un Dios que es invisible, un Dios que lo llena todo, un Dios infinito, un Dios inmenso, un Dios que busca que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Y vuelvo a reiterar, lo que está buscando en nosotros tiene que ver con la vida del Espíritu. Nos está excluyendo en ese primer plano de una vida física, ¿verdad?, de una vida material. Aún vuelvo a reiterar, cuando nuestros cuerpos también deben de estar involucrados. Pero no es lo que Dios está buscando. Dios busca esa vida espiritual que tú y yo tenemos por medio del Espíritu Santo. Los verdaderos adoradores son aquellos que tienen la influencia del poder del Espíritu Santo para poderle adorar a Él. Son aquellos verdaderos adoradores que adoran al Padre en una manera espiritual, no por lo que le es en sí mismo, sino por lo que ha recibido de parte del Espíritu. Así que cuando nosotros hablamos de adorar y alabar a Dios, estamos hablando de los verdaderos ¿qué? Cristianos, de los verdaderos adoradores, de aquellos quienes solamente piensan en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Nadie puede adorar a Dios sin la vida del Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie. Solamente en la iglesia de Cristo. Los que han sido redimidos y lavados por la sangre de Jesucristo. La adoración no es un cántico, una alabanza. No es una actividad como hemos dicho. La adoración tiene que ver con un rendimiento, con una actitud del corazón, con un hambre, con una necesidad, con lo que Dios busca en nosotros. En ti y en mí debemos de tener esta necesidad, donde Dios busca que tú y yo seamos esos verdaderos adoradores, que le adoremos a Él en espíritu y en verdad, con toda la honestidad, con sinceridad, con integridad, sin doblez. Me gustaría acabar en 2 Corintios. Hay un punto muy importante que el apóstol Pablo nos está enseñando en el capítulo número 3. En el Antiguo Testamento
los verdaderos adoradores es verdad que también poseían el Espíritu Santo, si no, no hubiesen podido adorarle a Dios. Así que si hay alguien en toda la tierra que ha podido adorar a Dios es porque tienen su Espíritu. Pero ahora estamos en una posición más completa, más privilegiada. Estamos en la era del Espíritu Santo, donde no solamente está con nosotros, sino que mora en nosotros, vive en nosotros. Y esto es algo de tremendo privilegio. Él está dentro de nosotros. Nosotros somos moradas, somos templo del Espíritu Santo. Y mira cómo Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo número 3, versículo número 7 y versículo número 8. Y si el ministerio de muerte, hablando de la ley del Antiguo Testamento, grabado con letras en piedra, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Versículo número 8. Mira lo que es esta pregunta. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. Ahora es, en este momento, de Cristo en adelante, cuando nosotros podemos ver con mayor intensidad su gloria, bajo la influencia del ministerio del Espíritu Santo. Es algo tremendo. Y solamente de esta manera es que nosotros podemos entrar en esa adoración a Dios, por medio del ministerio del Espíritu, con más gloria. Estamos en una dispensación sumamente magna, grande, insuperable. De hecho, es la última de la Trinidad, la era del Espíritu Santo. Y cuando estuve en esta semana pensando y estudiando y leyendo y preparando un poco este atributo, solamente mirando Juan 4:24, ¿cuántas fueron las cosas que en mi propia vida yo he ido analizando, viendo, valorando? Lo importante que es que tú y yo tengamos el concepto de cómo es Dios. Porque lo que Dios busca en ti y en mí solamente tiene que ver con aquello que Él nos ha dado. No hay otra manera de poder relacionarnos con Dios, sino es a través de la vida del Espíritu. Este ministerio más glorioso, la vida del ministerio del Espíritu, para ti y para mí, para la iglesia de Cristo en nuestros días, es algo que nos tiene que hacer arder nuestros corazones con ese celo, con ese hambre, con esa gran necesidad, porque es un deber. Hemos hablado de lo que es la exposición de que Dios es Espíritu, y en cuanto a la aplicación práctica, cómo nosotros encontramos en la segunda parte de Juan 4:24, y es necesario. Aquí encontramos este deber por parte tuya y mía de la iglesia de Cristo, que los que le adoremos en espíritu y en verdad. Mira, si nosotros estuviéramos centrados en este pensamiento, si en verdad todo cuanto a ti y a mí nos preocupara como lo más importante tuviera que ver con aquello a lo cual Dios dice, Jesucristo nos está enseñando en Juan 4, que el Padre es lo que anda buscando en nosotros, esa adoración en espíritu y en verdad. Si esto en verdad estuviera de la manera correcta en ti y en mí, muchas cosas cambiarían. Muchos problemas no serían problemas. Muchas ideas ni siquiera serían ideas. Lo que nosotros hemos podido dar por sentado que era Dios, seguramente reconoceremos que no lo ha sido. Si tuviéramos esta prioridad, esta gran necesidad, si tuviéramos esto como un gran deber de Dios por parte suya para con nosotros, y nosotros el deseo bajo ese rendimiento de obedecerle, tuviéramos solamente el enfoque de Dios, lo que es Dios, lo que Dios busca, lo que Dios quiere, si nosotros pensáramos en cuanto a lo que Dios está haciendo contigo y conmigo desde un principio, cada quien desde que Dios ha venido obrando, y de verdad lo creyéramos, viviríamos solamente con el único objetivo por encima de todo lo que pudiéramos tener, de darle gloria a Él, de darle adoración a Dios bajo ese ministerio del Espíritu. Decía, con esto acabo, Martin Lloyd-Jones, dice: no hay ninguna duda de que el 99.9% de nuestros problemas como cristianos, de lo que dice, es que somos ignorantes de Dios. Pasamos tanto tiempo tomando nuestro pulso,
midiendo nuestra propia temperatura espiritual, considerando nuestro estado de ánimo y temores. Si tan solo tuviéramos una concepción de Dios y su gloria inconcebible, todo sería distinto. Y esto lo subrayé, es un libro que estoy acabando de leer, ahora suyo, el de Avivamiento, y me gustó tanto, porque en verdad, preparando esto, iba en sintonía, preparando este atributo. Pero me llamó la atención, el 99.9% de nuestros problemas es que no conocemos. Somos ignorantes todavía de Dios. Porque si en verdad nosotros conociéramos a Dios como Él se está dejando conocer, todo cambiaría, todo sería distinto. Y si pasamos tanto tiempo mirándonos a nosotros mismos, preocupados en nosotros mismos, atendiéndonos a nosotros mismos, que es imposible que nosotros podamos ser esos verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero que Dios nos conceda esa gracia, que podamos ver que Dios es inmenso, que estamos en esta era del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu con más gloria a tu vida y a mi vida, es para que nosotros seamos esos verdaderos adoradores, que adoremos a Dios, que es espíritu, en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre está buscando en ti y en mí. Ser verdaderos adoradores. Amén. Pues muchas gracias y que Dios nos bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por la claridad de la misma, como tú nos la enseñas, como la tenemos literalmente escrito en ella misma en la Biblia. Oh Dios, te pedimos que tú traiga un hambre especial, traiga una sed especial de ti, Dios. Mueva nuestros corazones a lo que tiene que ver contigo, con tu gloria. Señor, que podamos dejarnos encontrar por aquel quien es el único Dios vivo y verdadero y anda buscando esos verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Oh Dios, tú has suplido todo cuanto necesitamos para todo cuanto tú buscas a nosotros. Has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. El Dios hombre, sin dejar nunca de ser Dios, Él toma forma de hombre, no estimando el ser igual a Dios. Él se humilla, viene al mundo de los hombres, toma ese cuerpo de hombre, se hace carne para morir en nuestro lugar. Oh Dios, no entendemos esta magnitud de tu gracia, de tu misericordia, de tu grandeza, pero eso es lo que hizo la segunda persona de la Trinidad, morir por nosotros en una cruz, con un cuerpo humano, sin dejar de ser Dios. Así que eres tú mismo, Cristo, quien moriste por nuestros pecados. Ese es el valor infinito que tiene el sacrificio de Cristo, para no solamente cubrir, sino borrar, quitar, perdonar todos los pecados de la humanidad misma, si se arrepintiera y creer lo que Cristo hizo por nosotros. Es poderosa su sangre e infinito su sacrificio. Pero solamente en verdad aquellos quienes creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, seremos salvos. Solamente quienes entremos por la puerta estrecha seremos aquellos quienes podremos estar un día delante de su presencia. Solamente quienes te confiesan a ti, Cristo, quienes creen en sus corazones que de verdad somos pecadores y estamos destituidos de tu gloria. Señor, y que la única manera y la única persona, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. No hay otra persona, no hay otra manera. Es por medio de Cristo que tú nos has salvado, Dios. Oh Dios, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones para poder reconocer esta gran necesidad que tenemos de ti, Dios. Y trae tú ese deseo ferviente de tu Espíritu Santo a nosotros para adorarte tal como debemos. Señor, muéstranos cómo en verdad eres tú, Dios, para poderte adorar de una manera correcta, digna. Oh Dios, bendito sea tu santo nombre, Dios.
A ti te damos la gloria y la honra de todo, Jesús. Que tú sigas obrando poderosamente, que tú nos visites, Dios. Que podamos examinar nuestras vidas, Dios mío, quitar todo aquello que no corresponde a ti, Dios. Oh Dios, danos tú esa gracia, danos tú el poder de tu Espíritu Santo, Dios, para vivir con una sola cosa en mente, Dios, de hablar de ti, Cristo, de vivir de ti, Dios, vivir por medio de ti, Cristo. Oh Dios, sustenta tú nuestras vidas, Padre. Que tú seas nuestro verdadero vivir a nuestros días, Dios. Señor, tú eres bueno, Dios. Abre tú cada mente y cada corazón, Dios. Por favor, te lo pedimos, Dios. Seguimos pidiendo por la vida de nuestro hermano Moisés, que tú tengas misericordia, Dios. Que tú sigas obrando con poder, Dios. Que tú tengas la última palabra que la tiene, Dios. Solamente tú sabes lo que estás haciendo, lo que estás permitiendo, pero siempre será lo mejor, Dios. Pero creemos que tú eres un Dios de poder y de milagro, Dios. Te pedimos es tu voluntad, que tú obre, que tú traiga su vida nuevamente, Dios mío, que sea despertado, Dios. Que pueda vivir como jamás nunca haya vivido delante de ti, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.